Queridos hermanos, estamos después de unos cuantos días haber leído la carta a los Hebreos, que tanto bien nos hace. Hemos comenzado a leer el Génesis, el primer libro en orden como aparece en la Biblia de la palabra de Dios. Y en este primer libro se nos cuenta los orígenes. Dios va haciendo en los relatos de la creación, Dios hace todo, hace al hombre, a la mujer, y en el relato más largo, donde va diciendo cada día, dice que después de cada creación Dios dice esto era bueno, y cuando crea al hombre y la mujer esto era muy bueno. Pero el hombre y la mujer comienzan a vivir, a descubrir esa creación nueva, ese don de Dios que es bueno, porque siempre lo de Dios es bueno, y es la primera, digámoslo así, literariamente hablando, la primera página negra de la historia de la humanidad, el pecado. Y el pecado entra con este relato simbólico, pero no por eso deja de ser, como toda la palabra de Dios, inerrante. Es un relato inerrante, es decir, que nos cuenta la verdad, no miente, no es un cuentito. Es un relato simbólico, sí, pero también es un relato verdadero y evidentemente también profundamente teológico. Fíjense que hoy la palabra de Dios nos hace pensar en el bautismo, y siempre la palabra de Dios nos hace pensar en la escucha, en entender, en preguntar a Dios, o en cuando Dios nos llama a responderle, y cuando estamos en diálogo con Él, escucharle, es decir, tratar de hacer lo que el Señor nos va pidiendo y nos va indicando. Y aquí vemos el tentador, la serpiente, que se entretiene con Eva hablando, y comienza con la mentira, o con media verdad. Es cierto que Dios, media verdad, es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. No, eso no es cierto. Les prohibió comer solo de los dos árboles del centro, ¿no? Del árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Y otra vez la doblez, dice, porque si ustedes comen como eso, con eso serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Efectivamente, solo Dios dice lo que está bien y lo que está mal, porque Él es el creador y Él conoce cómo funciona la creación. El hombre no, el hombre sabe también, porque es imagen y semejanza de Dios, es capaz de amor, es capaz de libertad, pero no. Conocer el bien y el mal no es hacernos como dioses, porque nosotros podemos hacer el mal, pero no podemos modificar el mal. Para poner un ejemplo extremo, uno puede matar a alguien, puede hacer el mal, pero no puede hacer el bien equivalente, es decir, devolverlo a la vida. Si descubro que por error maté a alguien, supónganse en una lógica, por supuesto en una lógica antivida, anticristiana, ¿no? Digo, bueno, a este no lo tendría que haber matado, lo devuelvo a la vida. No se puede. ¿Por qué? Porque no somos dioses. Solo Dios es el Señor y solo Él es el que tiene que dirigir los destinos de nuestra vida. El pecado original, decíamos así literariamente, es la primera página negra, pero de tantas historias, tantas guerras, tantos desentendidos, tantas violencias que hay en la historia de la humanidad y en las historias más chiquitas de los pueblos, de las naciones, de nuestras sociedades y lamentablemente también de nuestras familias, aunque lógicamente porque la sociedad no está hecha de seres extraterrestres, sino que la sociedad está hecha de nuestras familias, de nosotros mismos. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos recuerda de modo especial el Santo Bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito del efetá, del ábrete, en el que el ministro puede tocar la boca y los oídos del niño bautizado y decirle: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y proclamar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar. Parece una tautología, ¿no? Y los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración ni en el diálogo con los hermanos ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos un momento si también nosotros somos sordos cuando deberíamos oír
y mudos cuando tendríamos que dirigir nuestra palabra a Dios o al prójimo. Recordemos que técnicamente era un tartamudo, ¿no es cierto? Porque como escuchaba mal, había aprendido a hablar mal. Cristo lo libera, le desata los oídos, le desata la lengua. Pero fíjense que era difícil. Recuerden cómo termina el Evangelio. Que Jesús le decía, no se lo cuenten a nadie. Y ellos lo difundían por todos lados y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Estaban fascinados con Jesús, pero no le hacen caso, no escuchan. Jesús dice, no lo digan. Después las consecuencias, ¿no? Que Jesús tiene que salir del pueblo porque todo el mundo lo buscaba a causa precisamente de esta superficialidad en contar los milagros de Dios. Tenemos que escuchar a Dios, tenemos que hablar, tenemos que pedirle. Hablar es escuchar. Hablar no es siempre al entenderse hacer lo que el otro dice, pero entender al menos lo que el otro está diciendo. Es un desafío que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios y sobre todo en nuestra relación con el prójimo que tanto problema nos trae. Están los dos sentidos relacionados, la escucha y el habla. Por eso los hermanos que hoy celebramos, los santos Cirilo monje y Metodio obispo, estos santos eslavos que hicieron lo que se llama el alfabeto siríaco, San Cirilo, siríaco, precisamente entendieron la importancia del lenguaje y evangelizaron a esos pueblos de esa parte de Europa, los así llamados eslavos, para comunicarles también en su lengua, para que puedan escuchar, para que escuchando acepten y para que aceptando anuncien ese evangelio de la salvación que tan necesario nos es. En este día viernes pedimos también al Señor por nuestra vida, por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. En el día en que en muchos lugares celebran a San Valentín, entendamos también que el amor es escucha, que el amor es entrega, que el amor es generosidad, sacrificio y donación. Rezamos especialmente por todas nuestras necesidades e intenciones.